que llamamos la institucionalidad acá en el Ecuador, sino este enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, y a veces llegamos a decir nosotros que hay algunas instancias, algunas instituciones que siendo parte del Estado como que o no lo saben o no trabajan definitivamente en función de aquello para poder fortalecer precisamente esa institucionalidad. Exactamente desde la arista periodística, ¿qué opinión le merece todo esto y qué tanto daño se le causa al país? Porque eso es lo otro, ¿no? Parece que no terminamos de dimensionar todo lo que exactamente afecta a nuestra sociedad este tipo de enfrentamientos. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación ¿Sí nos escucha bien y quiero ahí? enviar también un saludo a todos la audiencia en Guayaquil. Perfecto, perfecto. Gracias a usted también por recibirnos. Le decía que qué tanto nos afecta toda esta suerte de enfrentamientos que hay entre las distintas funciones y entidades de nuestro Estado. Esto nos afecta en dos vías. Primero, esta serie de enfrentamientos, de bloqueos, impiden que el país haga las reformas que necesita para modernizar su economía, para modernizar su sistema legal y para organizarse internamente y hacer los cambios que la sociedad ecuatoriana en este momento requiere. Y por otro lado, ya está comenzando a afectar lamentablemente la imagen del país en el exterior y esto es grave porque sobre Ecuador había unas expectativas enormes de cambio en el actual gobierno que permitieran la llegada de inversiones privadas y de inversiones grandes a los sectores de la economía más importantes y esto tenía el objeto, tiene el objeto de generar empleos. Claro que sí, y justamente un momento en que se busca eso, el despegue, yo creo que una de las iniciativas y tal vez puntos a favor de lo que ha sido esta administración gubernamental es eso, esa venta hacia afuera, ¿no? De la imagen del país, de decir estamos buscando los mecanismos como para poder atraer las inversiones, pero seguramente, ¿no? Y todo inversionista lo primero que dice, ¿y ese país donde voy a poner mi inversión? ¿Cómo está en lo que tiene que ver con institucionalidad, con el manejo de la cosa pública? Me imagino que es así y precisamente ahí es donde no nos va a ir tan bien, ¿no? Y recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe que es un informe que se hace para los inversionistas, es un informe que no solamente lo siguen los inversionistas de Estados Unidos, sino que es un informe estándar, es decir, lo ven inversionistas de todos los países del mundo y lamentablemente este informe señala que Ecuador sigue siendo un país de riesgo, un destino de riesgo, de alto riesgo para la inversión. Y el informe señala tres causas por las cuales el país no ha podido reconstruir su imagen, pese a toda su potencialidad como un destino seguro para las inversiones. Y entre estas causas señala uno, el bloqueo político que existe entre el Ejecutivo y la Asamblea. Dos, señala la corrupción. Y tres, señala precisamente todas estas contradicciones por el lado de la justicia. Entonces, en el apartado del bloqueo legislativo, se destaca que va a ser muy difícil que Ecuador haga las reformas importantes que se necesitan existiendo este bloqueo. Y nos referimos a las, por ejemplo, a reformas tan importantes como la reforma laboral, que es modernizar el Código Laboral de Ecuador, adaptarlo a los tiempos actuales. La otra es una reforma muy dura, que es la de seguridad social. Y a puertas de las elecciones seccionales que ya vienen, pues va a ser muy difícil que los legisladores quieran aprobar estas reformas estructurales porque tienen un costo político y no están dispuestos a asumir ese costo político en momentos en que sus partidos necesitan ganar votos y ganar la simpatía de los votantes. Por el lado de la corrupción, el informe destaca que no solamente es ese problema que ya conocemos, sino que cuando un país es percibido como
cuando las empresas de un país, las empresas públicas, son percibidas como corruptas, no atraen a empresas con buenas prácticas éticas, sino que terminan atrayendo, sí, pero a las empresas que tienen prácticas corruptas. Y eso lo hemos visto muy claramente en el sector petrolero y en Petroecuador, con una serie de escándalos, una serie de cuestionamientos de los contratos de la empresa con otras empresas internacionales. Y el desorden jurídico, que es muy grave, porque la legislación ecuatoriana en muchos casos es muy abierta y eso da pie a que los funcionarios interpreten la ley según su conveniencia o según su creencia, pero la ley no es lo suficientemente clara, y eso lo estamos viendo en dos casos recientes, que es el problema para la elección del superintendente de bancos, donde tenemos dos jueces fallando de manera contradictoria, y también pues lo estamos viendo, lo vimos anoche en el caso del habeas corpus que se extendió a Jorge Glass y a Daniel, A y a Daniel Salcedo. otras personas, en una figura muy extraña, que es como si un bus público, de transporte público, recogiera a una persona en un paradero y luego a otra y a otra. Eso, Exactamente. una medida que termina cubriendo a 3 personas, no está bien visto. O sea, ahí, por ejemplo, habría que hacer una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y es precisamente allí donde se originan todos estos problemas de los abusos de los habeas corpus, de los abusos de las medidas de protección de derechos como fueron originalmente concebidas y como existen en el resto del mundo, que es para proteger los derechos vulnerados de personas. María Teresa, una consulta. Este informe obviamente es súper actualizado, ¿no? Del Departamento de Estado, ¿no? Ahora, y ahí salta, ¿no? Nosotros que trabajamos en la comunicación, al igual que usted, salta este interrogante, porque ahí también debería haber una especie de cruzada, una iniciativa que le correspondería precisamente al Ejecutivo, ¿no? Porque seguramente con el nivel de asambleístas que tenemos, los asambleístas que van a estar preocupados de estar interiorizados y familiarizados con un informe del Departamento de Estado, más allá de la importancia que tiene, ¿no? Yo no le estoy quitando la importancia, más bien, repito, por el nivel de ellos, pero debería de precisamente el nivel de gobierno central preocuparse, decirles, señores, o sea, enrostrarles un poco, vean ustedes cómo nos ven afuera y hacer este ejercicio que estamos haciendo nosotros de comentarlo, porque como usted apunta, no es que es para los inversionistas de los Estados Unidos exclusivamente, puede haber potenciales inversionistas europeos que tienen acceso también a este informe, que obviamente no van a querer venir acá, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué tan dispuesta está esta Asamblea a perder cierto capital político en favor de reformas y de cambios de prácticas que son necesarios? Hay un margen de maniobra para el Ejecutivo para hacer cambios, pero definitivamente en una democracia las grandes reformas tienen y deben pasar por la Asamblea. Entonces allí hay ese bloqueo cobra más importancia. No se puede gobernar en una democracia desde un poder del Estado, porque el Ejecutivo y el Legislativo son colegisladores. Claro, sino es que un poco yo más me refería, ¿no? Al hecho de que, o sea, alguien tiene que hacerlo y el liderazgo del país siempre va a estar pues en el Ejecutivo, ¿no? Decía yo, a manera de que la sociedad incluso se entere. Hay este informe, queremos hacerlo para que el resto de la opinión pública vaya dimensionando también por dónde vienen las causas principales, porque inversión significa trabajo y aquí hay mucha gente que lamentablemente sigue creyendo que el trabajo cae por decreto o que el sector público es el que da trabajo y no terminamos de dimensionar que es la empresa privada y la inversión privada el motor generador de precisamente las fuentes de empleo. Permítame, Jaime Velázquez está con nosotros, también tiene unas consultas para usted. Gracias, Alberto, me traes esa bienvenida, la verdad es que es un placer tenerla por acá en I99. Luego de ver todos estos cambios, o mejor dicho, de todas estas acciones a nivel de instituciones y todo el desastre que significa, digamos, los jueces, ¿no? ¿Verdad? No tiene otra palabra. Esto nos llama a una reflexión. ¿Esto es realmente consecuencia de una inmadurez del pueblo para elegir a sus gobernantes o esto es un plan macabro desde otro lado para justamente destruir el país?
Yo creo que esto es, a ver, esto comienza con una mala formulación de las leyes, es decir, se dejan muy abiertas. Eso en situaciones, en circunstancias normales, llamaría a una reforma de ciertos códigos, pero en un país en donde existe este bloqueo eso es muy difícil. Yo no creo que sea un plan maquiavélico, es parte del desorden institucional en Ecuador. El país lo que necesita es una reinstitucionalización desde todo punto de vista. Pienso que son momentos. En un comienzo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenía ese momento, digamos, esa ventana de oportunidad para impulsar reformas importantes. Lamentablemente le coincidió con la pandemia, se concentraron en el plan de vacunación, pero al mismo tiempo había que trabajar en esas reformas. Ahora parece que el tiempo ya está corriendo y que esa ventana de oportunidad puede ser que se esté cerrando. Ya no se habla, por ejemplo, como hablábamos hace un año del efecto Lazo. Nosotros tendemos a olvidar las cosas, pero el efecto Lazo ya es una expresión que era muy importante porque significaba la llegada de un presidente moderado a Ecuador, un presidente que había prometido y estaba dispuesto a hacer reformas. Había una gran expectativa nacional e internacional sobre este gobierno, de que fuera un gobierno de cambio, de apertura de la economía de Ecuador, no solo en el sentido comercial, sino apertura de la economía en el sentido de convertir a Ecuador en un país atractivo para la llegada de inversiones. Todos los países del mundo necesitan inversión. No hay ningún país que esté completamente cerrado. Y si lo está, pues no tiene las posibilidades de desarrollarse que tienen los países que sí pueden captar capital. ¿Ese capital a dónde llega? Ese capital sirve para crédito para las empresas, para que las empresas produzcan y generen más empleo. Convertirse en un destino atractivo para la inversión implica tener una institucionalidad más o menos ordenada, y eso en la vida de las personas se refleja en que hay menos incertidumbre. Es decir, si usted va a abrir un negocio o va a vender una casa o la va a comprar, tiene certeza de que lo va a poder hacer, de que va a obtener el crédito, de que lo va a poder pagar, de que no se va a quedar sin trabajo y va a tener que perder sus bienes. Las empresas pueden seguir con sus planes de expansión, pueden seguir con sus planes de innovación, pero si no existe ese ambiente, lo que sucede es que los agentes económicos, y por agentes económicos me refiero desde las personas hasta las empresas, se detienen, simplemente se sientan a esperar qué va a pasar. Dejan de tomar riesgos, dejan de desarrollar sus planes de expansión y se instala sobre la vida del país un clima de incertidumbre, y ese clima de incertidumbre es paralizante. Clarísimo, María Teresa, el concepto, pero realmente cuando entró Guillermo Lasso a la presidencia de la República, muchos sí dijimos, bueno, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Es decir, donde se tiene que justamente hacer ese cambio que tanto ansiamos los ecuatorianos, y que Guillermo Lasso no es el culpable. Lo que se ve es que el 70% u 80% de la Asamblea Nacional es de un concepto de izquierda, de un concepto totalmente de posiciones radicales. ¿Cómo hacer un cambio en un país que donde la población, la mayoría, escogió, digamos, una asamblea que tiene otros conceptos de la modernización, tiene otros conceptos de desarrollo? ¿Cómo hacer que eso cambie? Porque la verdad es que la asamblea es un reflejo de la sociedad, y la sociedad está partida, dividida, y tiene conceptos muy yoístas. Es decir, primero está mi interés personal antes que el comunitario. No es Guillermo Lasso el primer presidente que debe gobernar con una asamblea en la que no tiene mayoría, con un parlamento en el que no tiene mayoría. Lo que se le critica al presidente Lasso es que dejó pasar el momento en que él tenía la popularidad, en que tenía el respaldo, en que había generado las expectativas en la sociedad para comenzar a trabajar precisamente en acuerdos con esa asamblea en la que no tenía mayoría y empezar a mover esa agenda de reformas. Lo que se le critica al presidente es tal vez una indecisión que hizo que se pasara un momento muy favorable, y ahora va a estar más difícil porque la popularidad del presidente ha bajado, porque el país ha entrado en otras lógicas.
porque llegó la pandemia y golpeó durísimo a la economía, como golpeó muy duro al resto de las economías del mundo. Y ahora tenemos otros problemas, además de estos, que nos vienen desde afuera. Es decir, tenemos un posible riesgo de recesión en las mayores economías del mundo, a las que Ecuador provee de materias primas como petróleo y alimentos. Eso es un problema para la economía ecuatoriana. Tenemos un problema de inflación que se deriva de las políticas de transferencia de renta que adoptaron muchísimos gobiernos y sobre todo los países más grandes para compensar a su población por la pérdida que sufrió, las pérdidas económicas que sufrieron durante los confinamientos del COVID. Tenemos problemas en las cadenas de suministro mundiales, es que son básicamente pues todas las rutas de comercio. Entonces, cuando uno no toma las decisiones, cuando tiene que tomarlas, lo que pasa es que los problemas se empiezan a acumular. Ahora estamos en un escenario interno que no es positivo y en un escenario internacional que es bastante desafiante. ¿Cuál será el futuro entonces, mi querida María Teresa, para el Ecuador en estos 3 años que le faltan al gobierno? Es complicado porque el panorama internacional se complicó y además la pandemia hizo que se aceleraran una serie de cambios que ya venían sucediendo, empezando por el mercado laboral mundial, que ha evolucionado, que ha cambiado muchísimo tras la pandemia, que se ha flexibilizado, porque la pandemia destruyó muchas empresas y, y los códigos y las formas de trabajo cambiaron. No fue por una decisión política, sino por un fenómeno que nadie podía prever. Se aceleró el desarrollo tecnológico en algunas economías y Ecuador se va quedando atrás. La pandemia lo que le ha hecho a Ecuador es abrirle una brecha interna, porque aquí quienes pagaron el precio más alto por la pandemia fue lamentablemente la población más pobre, se empobrecieron más, se cerraron más las oportunidades de encontrar un empleo y abrió una brecha externa, es decir, hay economías que puede que entren en recesión, pero que están en un momento de cambio profundo y que van a salir fortalecidas, y Ecuador no. Entonces sí es importante que los asambleístas, que el gobierno, que la justicia, que el Estado ecuatoriano se haga una autorreflexión acerca de estas brechas que se han abierto y que establezca unos planes de acción de cómo vamos a sacar al país adelante en semejante escenario. Ojalá sea así, mi querida María Teresa. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas. Me Adelante. encanta su voz de optimismo, Jaimito. María Teresa, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días. Yo he ensayado una vía de solución a estos temas y mis cañones apuntan a dinamitar la administración de justicia. Porque hasta cuando tuvimos dictaduras, los dictadores escogían a los mejores hombres para ocupar los cargos de magistrados de las Cortes Supremas de Justicia. Cuando la política a partir del año 79 comenzó a tomar las Cortes, se fueron dando cuenta que era un recurso político para perseguir a los enemigos. Tengo mil ejemplos en el camino. Y poco a poco, hasta llegar a la parte pertinente de la Constitución del 2008, con la que yo no estuve de acuerdo, sobre todo en la parte de la reforma de la función judicial, que quitó la cooptación, y entrevistamos hace poco a Roberto Gómez Mera, quien fue presidente de la Corte Suprema. Cuando usted tiene una Corte Suprema y cuando tiene una justicia que imparte justicia, ni la compañía dominante va a aplastar a la compañía pequeña, ni el matrimonio abusivo, ni el hombre o mujer pedirá más allá en un divorcio de lo que la justicia y la ley le debe de dar. Los alimentos serán dados a tiempo, los arrendatarios podrán terminar sus contratos de arrendamiento. Todos podremos vivir con la tranquilidad de que habrá alguien que le dé a cada cual lo que en derecho le corresponde. ¿Usted coincide con este punto de vista o termina siendo que hay que empezar por todo o dejar que todo camine hacia el colapso y de ahí ensayar una respuesta de refundación? Creo que tuvimos algún inconveniente con la señal de María Teresa.
Pero en todo caso, Alberto, ha sido una entrevista interesante, la que se ha mantenido. Vamos a ver en qué terminan estas situaciones Tan complejas, ¿no? tan complejas. Sí. Claro, lo que tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad, porque de eso se trata, ¿no? Al término del día es la desinstitucionalización del país la que nos termina afectando severamente, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está Ramiro. Ramiro, ahí está ya María Teresa. María Teresa, yo no sé si escuchó mi pregunta o se la repito. Perdón, no escuché la última parte porque... La última parte es que yo creo que todo hay que comenzar a funcionar cuando tengamos una buena administración de justicia y que tenemos que dinamitar la que tenemos para poder construir una buena. Con una buena justicia podemos avanzar en lo que sea. Con una mala justicia nos quedamos atorados en donde sea. La pregunta. No es necesario dinamitar todo y volverlo a fundar. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de Ecuador, esa constante refundación. Más bien hay que construir sobre lo que ya existe y mejorar lo que ya existe, y el camino son las reformas. Aquí el problema es que tiene que haber un liderazgo político, democrático, que pueda impulsar esas reformas y que pueda construir sobre lo que ya tenemos, pero terminar de organizar el país y de montar la institucionalidad. El problema de las salidas militares o de los gobernantes que no creen en la democracia es que al final dejan los países sin instituciones. Las cosas funcionan mientras está su gobierno y después ya no. Lo que tiene que tener un país son instituciones que resistan y que funcionen sin importar quién sea el gobernante. Esos son los países que logran una estabilidad y que logran unos mejores niveles de vida para su población. Sí, yo tengo claro, pero construir sobre fago nunca será nada bueno, María Teresa. Queremos agradecerle por la entrevista que nos ha concedido, temas y respuestas esclarecedoras. Esperamos seguir contando con su concurso. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un buen día.